Luego viene la otra fiesta que se llama Pentecostés. De acuerdo a Levítico 23, 15 al 16, había que contar 50 días desde el momento, desde el sábado semanal que cae entre los panes sin levadura, se contaba 7 semanas completas. Esas son las instrucciones de Dios más un día. Ese día, no todas las semanas, ese día es el que se llamaba Pentecostés, el día de Pentecostés, el día número 50. ¿Por qué Dios no le puso fecha? Porque Dios todas las cosas las hace de acuerdo a su plan. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? La ley de Dios fue dada en el monte Sinaí en el día de Pentecostés. Los detalles no los podemos ver ahora porque apenas vamos por Pentecostés y hay 7 fiestas que queremos resumir rápido. También, ¿qué representaba en Pentecostés? 2 panes, se presentaban delante de Dios 2 panes, como las primicias, los primeros frutos de la mies. Veamos al menos ese versículo. Éxodo 23, 16. Éxodo 23, 16. Dice, también la fiesta de la siega. Eso es los Pentecostés. Los primeros frutos de tus labores. Fijémonos bien, los primeros frutos. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque nosotros somos solamente los primeros frutos hoy. Nosotros no somos todos los frutos. Solo la primera cosecha, los primeros frutos. 23, 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubierais sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Eso es tabernáculos, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo. Ahí hay 2 fiestas. Una es los primeros frutos, que es en Pentecostés, y luego la otra cosecha más grande, que es en tabernáculos. Lo mismo que leímos que Cristo dijo, recordemos en Juan, 4 meses faltan para la cosecha, pero los campos de Israel ya están maduros. En aquella época se estaba conmemorando Pentecostés y 4 meses más tarde está hablando de tabernáculos. Ahora, ¿qué significa hoy? ¿Qué más significó el Pentecostés en el Antiguo Testamento? Por increíble que parezca, simbolizaba también la destrucción del templo físico y todo su sistema de adoración. Aunque les suene extraño, en Isaías 66, 1 al 5 leemos así. Todo esto se dio, esto significaba, Isaías 66, 1 al 5. Esto simbolizaba Pentecostés. Óigase bien, la destrucción del templo y de todo el sistema de adoración en el templo. Por eso el templo tenía que ser destruido. El templo físico, digo, en Israel. Isaías 66, 1 al 5. Dijo el Eterno así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos. ¿Por qué? Porque las fiestas santas de Dios las corrompieron. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio. Y traeré sobre ellos lo que temieron, la destrucción del templo. Porque llamé y nadie respondió. Hoy Dios hace lo mismo, está llamando. Pero muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos se arrepienten, porque pocos responden. Llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra del Eterno vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera. Lo sacaron del templo, recordemos. Por causa de mi nombre dijeron: el Eterno sea glorificado, cuando mataron a Jesucristo. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Cuándo? Cuando el templo fue destruido y antes, cuando se rompió el velo en 2 y de allí para allá ya no pudieron celebrar la Pascua ni ninguna otra fiesta en el templo porque se miraba el lugar santísimo y ellos no podían verlo. En el año 70 el templo fue quemado completamente y arrasado y no quedó piedra sobre piedra. Todo fue destruido porque los ejércitos sacaron el oro y la única manera de sacar el oro que estaba untado a la pared era pegándole fuego, destruyéndolo totalmente. Hoy lo que llaman el muro de las lamentaciones, donde van a rezar, en realidad es la fortaleza Antonia. Rezan delante de la muralla de un cuartel de los que lo oprimieron. Eso es
en realidad el muro de las lamentaciones. ¿Por qué? Cristo dijo que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Por lo tanto, el muro que hoy están donde van a rezar, eso no tiene absolutamente nada que ver con el templo. ¿Qué significó en el Nuevo Testamento el Pentecostés? El Espíritu de Dios derramado en la iglesia. En Hechos 1, 4 al 5, leemos lo siguiente. Y estando juntos los discípulos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, en realidad dentro de 10 días, el día de Pentecostés. Hechos 1, 4 al 5. ¿Cuándo se cumple? Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muchos dicen, pero es que no estaban en el templo. Esto es desconocer la verdad. El aposento alto donde estaban los discípulos era parte y territorio del templo. Entendamos, Dios envió el Espíritu de Dios al templo, en el área del templo, los discípulos, donde estaban los discípulos, porque Dios estaba demostrando que ya aquel sacerdocio de Aarón y todos aquellos sacrificios y todas aquellas cosas físicas quedaban destruidas, y Dios ponía su nombre, su espíritu en las personas, ya no en piedra. No en el templo físico, sino en el espiritual. El Espíritu de Dios fue dado a la iglesia en aquel entonces. Los primeros frutos engendrados por el Espíritu de Dios, la iglesia del nuevo pacto. El Pentecostés simboliza en realidad la resurrección de los santos. ¿Cómo lo sabemos? En Santiago 1:18 nos dice así: Jesucristo es la primicia de la primicia. Jesucristo es la primicia de los primeros frutos. Pero, ¿qué nos dice Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer. Bueno, ahí dicen, vamos a respetar esa traducción ahorita. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En realidad esa es la primera resurrección. Primicias, esos no son todos los frutos. Hay mucho que Dios hará para la salvación de la humanidad. Él hoy está llamando a unos pocos para que seamos los primeros frutos, las primicias, los primogénitos, la congregación de los primogénitos, para gobernar con Jesucristo los primeros 1000 años sobre la tierra, a fin de salvar a toda la humanidad que ha vivido sobre la tierra, como vamos a ver. En Apocalipsis 14:4 encontramos lo siguiente. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué dice? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias solo son los primeros frutos. No son todos los salvos. Son los primeros frutos de la primera resurrección, la resurrección a vida espiritual. En Hebreos 12, versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía en Pentecostés, en el monte Sinaí, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero sigue diciendo y hace Dios mismo la relación de lo que significa el Pentecostés del Sinaí en relación al Pentecostés del Nuevo Testamento. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿De qué está hablando? De la iglesia de Dios, los primeros frutos de la resurrección en Pentecostés, la congregación de los primogénitos. En realidad que ahí hace falta una frase que dice: a la gloriosa reunión festival. Está en relación a los primogénitos. En el original griego está correctamente. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12, 21 y 23. Ahora, encontramos la congregación de los primogénitos en Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la manifestación, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De modo que el Pentecostés simboliza la recepción del Espíritu Santo de Dios. Simboliza también
que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Simboliza también el día de la resurrección, las primicias, los primogénitos de los primogénitos. Jesucristo es el primero de los primogénitos y nosotros somos el resto de primogénitos. Las primicias, la primera cosecha, pero allí no termina todo. Eso solo es el principio. Como dice en 1 Corintios 16:8, porque aquí vamos a ver cómo muchos dicen, no, pues la iglesia no guardaba esas fiestas porque eran judías. ¿Qué dice 1 Corintios 16:8? Pablo explica y dice, pero estará en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo se quedó en Éfeso con los hermanos guardando el Pentecostés. Eso es la prueba de que Pablo, junto con la iglesia gentil de Éfeso, estaba guardando el Pentecostés. Hechos en 1 Corintios 16:8. O también Hechos 20:16. En Hechos 20:16, para que veamos que no solo está en una parte, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. En 1 Corintios 16:8, Pablo está en Éfeso en una fiesta guardando Pentecostés. En esta otra dice, Pentecostés sigue guardándolo, pero ahora en otra parte. ¿Dónde? Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Veamos cómo lo guardó allá con los gentiles. El otro año lo guardó con la iglesia en Jerusalén, solo para que lo mandaran prisionero a Roma. Ahora, ¿por qué estamos leyendo estas cosas así? Porque, ahora, ¿qué viene después? Trompetas. ¿Cuándo es trompetas? El primero del séptimo mes del calendario hebreo, del calendario calculado. ¿Qué era? Era un memorial de trompetas. Pasaba todo el día sonando las trompetas. ¿Qué significaba esas trompetas? La presencia de Dios en el templo. De acuerdo a la escritura, ¿qué significa el año de la retribución de Dios? Un año dura ese último trompetas que vendrá sobre toda la tierra. Un año de retribuciones de Dios, el día grande y terrible del Eterno, que dura un año. ¿Cómo lo sabemos? Isaías 34, versículo 8 nos dice así. Recordemos, Dios nos dice un poquito aquí, un poquito allá. Mientras unos aprenden la verdad, otros cuando leen un poquito aquí, un poquito allá, tropiezan y caen y se rompen. Otros, un poquito aquí, otro poquito allá, aprenden. Isaías 34:8. Porque es día de venganza del Eterno. Fijémonos bien. Año de retribuciones en el pleito de Sión. Recordemos, Sión es el lugar donde están inscritos los primogénitos. Entonces, en el día del Pentecostés, se abre el templo en el cielo para que entren los santos, como lo vamos a ver. Pero no se quedan allá, sino que regresan en trompetas a tomar posesión de todos los gobiernos de toda la tierra para comenzar a gobernar con Jesucristo. Aquí dice, porque es día de venganza del Eterno, año de retribuciones, un año. Primero dice que es un día, el día de trompetas, pero en realidad representa un año, donde suenan 7 trompetas durante un año. La última trompeta suena en el día de Pentecostés. Se inicia en trompetas, da vuelta y suena en Pentecostés. ¿Qué pasa después? Entre un Pentecostés y cuando venga Jesucristo hay un lapso de 4 meses. En esos 4 meses, delante de Dios, en aquel mar como de vidrio, los santos estarán glorificados, hechos espíritu, recibiendo el reino, recibiendo cada uno un nombre nuevo, una piedrita, los puestos de autoridad, lo que Dios quiere que vengamos a hacer aquí al regreso sobre la tierra, y cada uno recibirá, lo vamos a ver en Apocalipsis, su caballo blanco, porque Jesucristo viene montado en un caballo blanco y detrás de él miles en caballos blancos, todo su ejército, todos los resucitados de regreso con Jesucristo a tomar posesión sobre la tierra. Las bodas del Cordero van a durar desde un Pentecostés hasta trompetas, 4 meses. Eso es lo que Dios dice. Ahorita solo estamos viendo un panorama. Los detalles son absolutamente gloriosos cuando andamos el camino, cuando guardamos la fiesta, cuando guardamos los mandamientos. Entonces conocemos los detalles, pero se requiere guardar. De otra manera, ¿cómo lo vamos a aprender? Por eso Dios dice, buen entendimiento tienen los que guardan tus mandamientos. Cristo y los santos regresan a la tierra a gobernar. En ese
en la fiesta última de trompetas. De acuerdo a Tito, capítulo 2, versículo 13, nos dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Manifestación a dónde? ¿Cuándo? Regrese Jesucristo con sus santos a tomar posesión y a instaurar el gobierno de Dios sobre la tierra. Después de eso viene la fiesta de expiación. Solo estamos hablando de detalles, así grosso modo. No detalles, sino un panorama. Luego viene expiación, que es el 10º día del 7º mes. ¿Qué significa entonces expiación? En el día de expiación se presentaban 2 machos cabríos. Uno para el Eterno y otro para Azazel. Por lo tanto, los 2 machos cabríos no representaban a Jesucristo, porque uno era para Dios, el otro era para Azazel. Un macho cabrío se sacrificaba y su sangre se derramaba en el altar y en el templo. El otro macho cabrío quedaba vivo y era llevado al desierto. Los judíos más tarde lo desnucaban, pero eso Dios no les dijo que lo dejaran vivo y que lo soltaran en el desierto por el símbolo. ¿Qué simboliza Azazel en el día de expiación, el 10? Suena la última trompeta, viene Jesucristo a la tierra con sus santos, ¿y qué pasa? ¿Qué dice Dios que va a ocurrir? Dios dice lo que va a ocurrir. En Apocalipsis capítulo 20, veamos, ahí está lo que significa expiación, versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Azazel representa a Satanás, el diablo. Azazel era el macho cabrío de Azazel, era tomado por un hombre, llevado al desierto y dejado vivo. Azazel, ahora un ángel poderoso que toma al diablo, lo captura y lo mete vivo al abismo para que no engañe más a las naciones. ¿Por qué queda vivo? Por 1000 años. ¿Por qué? Porque al final será desatado y guiará lo que se llama la guerra de Gog y Magog al final de los tiempos, al final de los 1000 años. Todo eso está en detalle en toda la escritura cuando observamos la fiesta, el plan de Dios para la salvación de la humanidad. En realidad, vamos a seguir viendo un poquito más de expiación. Satanás, que es el autor del pecado, será removido para que no engañe más a las naciones. ¿Qué pasará entonces? Aquellos seres humanos que queden vivos después de la gran tribulación, después del día del Señor, después de las últimas 7 plagas, esos entrarán desarmados, deshechos, golpeados, heridos, sin casa, terremoteados. Habrá de todo tipo de calamidades. Así empezará el reino de Dios sobre la tierra, con un montón de gente que va a necesitar lo que vamos a hacer durante tabernáculos, que es en la siguiente fiesta que vamos a ver. Satanás ya no estará y por primera vez serán llamados todos los que sobrevivan de la gran tribulación, del día del Señor y de las últimas 7 plagas, serán llamados a la salvación. Podrán entender al que rechazaron y verán al que crucificaron. Al fin se cumplirá lo que está escrito en Romanos, como lo vamos a ver, cuando todo Israel sea salvo y todos aquellos que entren en el milenio se les ofrecerá también salvación. Terminemos con expiación. El sacrificio de Jesucristo es aplicado entonces, una vez que Satanás sea removido, a todos los pueblos. Jesucristo murió no solo por nosotros, sino por todo el mundo. Pablo hace una clara diferencia entre nosotros, los llamados ahora, y los llamados más tarde. En 1 de Juan 2, 1 al 4, Juan nos dice lo siguiente. 1 de Juan 2, 1 al 4, veamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Pero en este momento Jesucristo es propicia solamente por los llamados, por los primeros, por los primogénitos, por las primicias. Después será para todo el mundo. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 2:2. ¿Cuándo será aplicado para todo el mundo? En principio, durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo se guardaba tabernáculos? Del 15 al 21 del séptimo mes. Era un memorial para Israel por su estadía en el desierto. Por eso, en Hechos 7:38 se nos dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Es decir, iglesia. La iglesia del desierto era el Israel. Tabernáculos es una conmemoración de Israel por su estadía en el desierto. Y también significa el reposo de Israel en los tiempos de Salomón. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo significa y simboliza a Jesucristo, Dios en la carne, habitando con el hombre. Dice 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es que Dios fue manifestado en carne? En Mateo 1:23 se nos dice así: Dios fue manifestado en carne. Porque el mismo que nos creó, el que más tarde se llamó Jesucristo, quien era Dios del Antiguo Testamento, uno de los que se conocía como Yahvé, Jehová o el Eterno, porque hay dos, pero él era uno. En Mateo 1:23 nos dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Uno de los nombres de Jesucristo es Dios con nosotros, cuando Él estuvo sobre la tierra. Tabernáculos, Jesucristo vino y habitó aquí sobre la tierra temporalmente en estos tabernáculos humanos. Ahora, en calidad de hombre, Él estuvo aquí en calidad de hombre. Luego ascendió a los cielos, donde va a estar hasta el tiempo, como dice Hechos 3:19-21, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando todas las cosas vayan a ser restauradas, entonces no solo volverá Él, sino que volveremos nosotros junto con Él en tabernáculos a gobernar sobre la tierra. Jesucristo por medio de su Espíritu habitando en los santos. Eso también simboliza tabernáculos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Eso dice la Escritura, yo no lo digo. En Colosenses 1:27 nos dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo eso es tabernáculo. El Espíritu de Cristo habita en estos cuerpos que se desarman, en estos cuerpos que van a perecer, en estos cuerpos que tienen que investirse de la inmortalidad a la resurrección. Aquí habita Él hoy. Eso simboliza también tabernáculo, pero simboliza también el milenio. Tabernáculos tiene una serie de símbolos, porque en la Escritura dice que las fiestas santas de Dios, los días santos de Dios, los sábados anuales anuncian cosas por suceder, cosas por venir. Colosenses 2:16, lo repetimos. Ahora, en 1 Corintios 15:50 y 53 dice que todo esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Los santos estamos en tabernáculos hoy también, físico, esperando la manifestación y que seamos vestidos de Dios, porque entonces vamos a ver cara a cara a Dios a como Él es. Hoy no lo podemos ver porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero cuando seamos vestidos de inmortalidad y seamos espíritu a como lo es el Padre ahora y a como lo es el Hijo, entonces veremos a Dios a como Él es, exactamente. Usted tendrá su misma forma, solo que de espíritu glorioso. Brillará, como dice Daniel 12:3, los santos brillarán en el firmamento como las estrellas. El rostro de Cristo hoy brilla como el sol. El pecho es como bronce en fuego, en un horno. Cuando Él habla es como llamaradas. Ese es el poder y esa es verdad. Así es Él. Él dejó de ser aquel que vino a morar en tabernáculo humano. Ahora volvió a lo que era. Padre, devuélveme la gloria que yo tenía contigo hasta que el mundo fuese. Y recuperó su gloria. Él sigue siendo así y Él comparte su gloria con nosotros. Eso es lo que dice, estoy resumiendo, eso es lo que dice Juan 17. Padre, la gloria que tú me diste,
yo les he dado también a ellos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero todavía no estamos glorificados. Pero las cosas que Dios dice que van a hacer es como que ya son. Lo que Dios promete que nos va a dar es como que ya nos lo dio. Un día vamos a ser tan gloriosos como lo es nuestro Señor Jesucristo hoy, porque vamos a ser los primogénitos del Padre, los primeros frutos, las primicias, la primera cosecha. Pero allí no termina todo. Falta la cosecha más grande, que se llama el último gran día. ¿Cuál era ese último gran día? El día octavo, le dice Dios. Solo Dios hace de lo más poquito lo más grande. Dios dice el último será el primero. ¿Por qué? El último gran día. En el Antiguo Testamento no dice absolutamente nada. Solo en 2 escrituras está. Y solo dice último gran día, octavo día. No dice nada. Pero el Nuevo Testamento está lleno del simbolismo del último gran día, cuando todo Israel será salvo. Ese día se levantarán todos los muertos después que pase tabernáculo, después que pasen los 1000 años, después que Satanás sea soltado un poco de tiempo y luego sea desterrado para siempre junto con los demonios y ya no haya más diablos ni demonios. Entonces vendrá una resurrección a vida física, donde esos que resuciten a cuerpo mortal vivirán 100 años más. Y por primera vez Dios les dará a ellos la oportunidad de conocer el verdadero evangelio. Entonces Dios llamará a todos a la salvación. Entonces Dios concluirá su plan, porque Él no quiere que ninguno perezca. Hoy por hoy Israel ha sido cegado porque no quieren el espíritu de la verdad. Miles de gentiles también están ciegos porque amaron más la mentira que la verdad. En 1 Tesalonicenses 3 nos dice, veamos mejor, 1 Tesalonicenses 3, ¿por qué el mundo no conoce la verdad? 1 Tesalonicenses 3. Y muchos también de los que piensan que son de Dios tampoco conocen la verdad por esta misma causa. 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierde la mayoría hoy? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por su amor, Dios nos revela su plan de salvación. Pero como la gente no ama la verdad, entonces no son salvos ahora. Rechazan muchos el llamado de Dios. El último gran día simboliza la resurrección a la vida física de todos los seres humanos que jamás escucharon nada de Jesucristo. Recordemos, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasaría con los miles y miles que han muerto, los millones y millones de seres que han muerto sin jamás haber oído siquiera el nombre de Cristo? Mis abuelos, mis bisabuelos y todo eso se murieron, perecieron para siempre porque no oyeron. No, Dios no quiere que ninguno perezca. Eso nos dice 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene su plan en aquel día y vamos a leerlo porque no quiero que quedemos en duda. Mejor leamos esa última resurrección, Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Los que no resucitaron en la primera resurrección. Entonces, ¿cuándo resucitan? El versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y sale a engañar, hace una gran cosa, pero después ya no existe más. Pero el versículo 12, ¿qué nos dice el versículo 12? Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Para que los muertos, para que los hombres puedan estar en pie ante Dios, tienen que estar vivos con sus pies. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Por primera vez se abre el entendimiento a todos los hombres. Los libros le fueron abiertos para condenarlos, no, para salvarlos. Porque se abre el libro de la vida. Por fin. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, como hoy estamos siendo juzgados nosotros por las cosas que están escritas en los libros. En estos 66 libros. Por esto estamos siendo juzgados hoy, los que Dios nos ha llamado hoy.
Aquellos van a ser juzgados cuando Dios los llame en el último gran día, en el día del juicio del gran trono blanco. Esos vivirán 100 años. ¿Cómo lo sabemos? Isaías 65:20 nos dice así: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. 100 años, a los 100 años se concluye el juicio. Y los que pequen, los que no se quieran arrepentir y los que rechazan el llamado de Dios serán lanzados al lago de fuego. Pero aquellos que acepten el llamado de Dios, que será la mayoría porque Dios no quiere que ninguno perezca, entrarán al reino de Dios. Apocalipsis 20:15, 20:12 nos dice: 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El último gran día, los millones que resuciten estarán de pie delante de Dios. Unos, la mayoría, ya no va a estar Satanás, la mayoría entrará y recibirá gloriosa la verdad, la oferta de la salvación eterna. Unos poquitos rechazarán, aún viendo a Dios y a sus santos. Unos poquitos desearán morir para siempre y serán lanzados al lago de fuego. Entonces se cumplirá lo que dice Romanos 11, versículo 25. Veamos. Allí vamos a concluir. Bueno, allí no vamos a concluir. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo? En el último gran día. Todos los que han muerto resucitarán. Los israelitas, todos los de las 12 tribus resucitarán. Entonces sí se va a cumplir lo que mal aplican de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Resucitarán millones y millones cuando entre la plenitud de los gentiles. Todo Israel será salvo también, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Como dice Pablo, las primicias primero y luego los demás, porque para todo hay tiempo. En Romanos 10, 21, Dios dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hoy Dios llama a unos cuantos, y de esos cuantos a los cuales Él le extiende la mano, solo unos pocos responden. Ya como dice Hebreos: si oyerais hoy su voz, porque hoy es el día en que Dios llama al que Él quiere. Si Dios hoy tiene misericordia de usted, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios nos dé entendimiento para entender